Bien chicos, siguiendo con nuestro temario en comunicación, hoy nos toca hablar sobre la literatura y los textos literarios. De acuerdo a ello, conocemos claramente cuando nos presentan un texto. Y eso empieza a ser algo para nosotros eh, fantástico de descubrir qué es lo que tiene un texto. Por lo tanto, vamos a comenzar hablando sobre la literatura. Según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, la literatura, dice, es el arte de la expresión verbal. Si recordamos la anterior clase cuando hablábamos de comunicación, habíamos hecho un apartado en que la comunicación se dividía en comunicación verbal y una comunicación no verbal. Pero dentro de esa clasificación vayamos solamente a la comunicación verbal, la cual se dividía en dos, que era una comunicación oral y una comunicación escrita. Al igual que en la literatura, como es el arte de la expresión solamente verbal, entonces va a abarcar textos escritos, o sea, una literatura escrita, y un texto hablado que sería la literatura verbal. Entonces, según su estructura de este texto, vamos a encontrar ahí la prosa y el verso. Dentro de ello tenemos que diferenciar estos dos términos para saber cómo está escrito nuestro texto, cómo está presentado hacia nosotros que somos los lectores. Por ejemplo, la prosa es la forma habitual de expresión escrita, o sea, la forma normal en la que escribimos nosotros un resumen, un trabajo, una monografía, un cuento, una noticia. No, está escrita en prosa, es la forma en la que nosotros escribimos. Dice que el texto va a ocupar de un renglón hasta otro renglón, o sea, desde el inicio de tu hojita hasta el final de tu hojita, siempre usando puntos finales, punto seguido, usando comas, siempre. ¿Sí? Entonces estás ya viendo que todo lo que actualmente hemos llegado a escribir y para presentar un trabajo en la universidad o en el colegio o en la escuela ha estado escrito en prosa. Acá, chicos, dice las oraciones no tienen el mismo número de sílabas métricas. O sea que acá no hay una importancia en contar las sílabas métricas de una oración. Por lo tanto, yo puedo tener párrafos y párrafos donde yo esté escribiendo a la manera que sea correcta para mí. Eso es una escritura en prosa, la forma habitual en la que nosotros escribimos. Pero ¿qué pasa en el verso? Pero antes de eso quiero darte un ejemplo de prosa. Por ejemplo, ahí el texto que está poniéndose en la pantalla es escrita en prosa. Está de renglón a renglón, está utilizándose puntos, está utilizándose comas, es lo normal como un texto que se va a escribir. Sin embargo, en el verso es casi lo contrario, podríamos decirlo. Sin embargo, date cuenta, en el verso ya también es una forma especial de expresión, o sea, hay una forma especial. Dice, cada verso que nosotros vamos a escribir ocupa una línea. Ahora, aparte de eso, dice, tiene un número determinado de sílabas métricas en cada verso. O sea, en cada verso, o sea, si un verso ocupa toda una línea, y no siempre va a ser todo un renglón a renglón, sino una línea nomás hemos dicho. Esta va a tener unas sílabas métricas, o sea, se va a contar. Ahora, aparte de eso, el verso, chicos, todo texto escrito en verso, dice va a contar con un sonido final parecido, algo así como cuando jugábamos con las rimas, algo así. Sin embargo, este tipo de texto que está escrito en verso siempre va a tener un sonido parecido. Observa el ejemplo. El título es El León Calvo de de Marisa Alonso. Observa cómo lo leo. Hubo un león en la selva que se hizo famoso pronto porque nació sin melena y sin un pelo de tonto y creía en la selva que estaría acomplejado, pero siempre estaba alegre, rugiendo de lado a lado. Como el león era calvo, todos así lo llamaron, y por ser un gran ejemplo, como rey lo proclamaron. Si te has dado cuenta, en cada estrofa, podemos llamar, o párrafo que yo he leído, ha llegado a tener una entonación. Y justamente cada
verso ocupa una línea. Mira, el primer verso, hubo un león en la selva. El segundo verso, que se hizo famoso pronto. Tercer verso, porque nació sin melena. Cuarto verso, y sin un pelo de tonto. Tiene 4 versos, ¿verdad? 4 líneas. Pero esta no está escrito de renglón a comparación de la prosa. Observa la prosa y observa el verso. Ah, esa es la diferencia. Bien, seguimos y ahora más vamos a identificar algo. El lenguaje. ¿Cómo es que este lenguaje se nos está haciendo ver en una literatura? Por ejemplo, en todos los textos que nosotros tengamos que leer, siempre existe un tipo de lenguaje con el cual te están haciendo entender o te están tratando de darte la información. Por ejemplo, el primer lenguaje, que es el lenguaje connotativo, dice se emplea en forma simbólica o figurada. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nosotros vamos a mandar a la interpretación. ¿Sí? Te lo van a decir el lenguaje de forma figurada. Oh, de la noche a la mañana te has estirado tanto. ¿Será literal eso de la noche a la mañana que te has estirado tanto? Nadie crece de la noche a la mañana. Lo que está tratando de decirte es que en el tiempo que no se han visto, que podría ser un año o podría ser también meses, la persona ha crecido, pero la expresión es, wow, de la noche a la mañana te has estirado, ¿no? Por ejemplo, otra forma, ¿no? Que puede haber de lenguaje connotativo. Oh, mi vecina es una serpiente. ¿Tú crees que tu vecina va a ser una serpiente o que se convierte en un animal? No, la idea es que está comparando tal vez una actitud con una actitud tal vez de un animal de esa manera. Puede ser muchas otras cosas más. Entonces el sentido figurado es así, te lo van a hacer entender de esa manera. Ahora, dice que en un lenguaje connotativo no solo comunica información, sino también emociones, sentimientos. ¿Sí? Por ejemplo, wow, tus ojos son 2 estrellas que para mí son toda la luz del universo. ¿Es en serio que sus ojos son estrellas? No, aparte de sentido figurado, está expresando emoción. Está tratando de hacerte ver qué tan lindos son sus ojos, ¿no? Comparable. Algo así como un hipérbole, si no me equivoco. Entonces, aparte de eso, menciona que un lenguaje connotativo usa palabras en sentido figurado. ¿Sí? Ya hemos hablado del sentido figurado, donde pues te estaba mencionando todas esas expresiones que nosotros vamos a tener que interpretar. Chicos, interpretar no es simplemente de la forma en la que viene el lenguaje. Nosotros tenemos que interpretar cuando hay un lenguaje connotativo. ¿Sí? Tenemos que interpretar. Por ejemplo, vamos a poner acá eh, otra forma ya también del lenguaje, que sería el lenguaje denotativo. En este caso, pero antes de eso un ejemplo, miren, la luna nueva es la risa del cielo. Ojo, ahí tú tienes que interpretar este lenguaje, ¿sí? No es exactamente que el cielo esté sonriendo. La luna nueva tampoco es la risa del cielo, literalmente, sino que debemos interpretar que en la luna nueva, pues exactamente se ve como una pequeña uñita, como una pequeña sonrisita. Y eso en el cielo se nota, pues, ¿no? Ahora, en un lenguaje denotativo, que es lo contrario ya también, se usa acorde a la realidad, un sentido totalmente objetivo. En este caso, nosotros vamos a tener que entender esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, si encontramos textos literarios, el cual va a tener un lenguaje denotativo, la información va a ser tal como te la dan. No tienes tú que interpretar nada. Por ejemplo, en este tipo, hay textos que tienen el lenguaje denotativo, como son las noticias. Las noticias no vas a interpretar, solamente te las van a entender. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué más? Transmiten información y no admiten lo que es la interpretación. ¿Ya, chicos? Bien, por ejemplo, el elefante es un paquidermo. ¿Tú tienes que interpretar eso? No. Sabemos muy bien que un elefante es un paquidermo. Continuamos. Tenemos ya también acá que mencionar sobre los géneros literarios. Estos géneros literarios, hijos, son pues los géneros más importantes en la literatura.
vamos a identificar el género narrativo, el género lírico y el género dramático. ¿Sí? ¿Y qué es pues el género narrativo? Este género literario es una expresión en prosa. Nuevamente te menciono en prosa, ¿eh? Que va a estar escrita de renglón a renglón, donde narra hechos o relatos reales o imaginarios de manera cronológica o lógica. ¿Sí? Bien, vamos a tener que entender este texto o también vamos a poderle comprender de acuerdo a la cronología de cómo está, ¿no? De día a día cómo va pasando, cómo te lo cuenten, ¿no? Cómo te lo cuenten. Luego tenemos el género lírico, que este género, pues, en este caso, el autor expresa de manera subjetiva sus ideas, sentimientos, sensaciones, emociones y estados de ánimo. Usualmente acá vamos a encontrar pues aquellos textos que son más poesías, poemas, odas, ¿ya? Y finalmente un texto dramático, también llamado género teatral. Este género pues tiene que ver con los textos que se pueden escenificar, teatralizar, ¿sí? Donde pues se ejemplifica algún conflicto social, un conflicto emocional de algunas personas, pero actuadas con los personajes. Acá podemos encontrar, por ejemplo, Romeo y Julieta, podemos encontrar también el drama de Ollantay, todo ello. Y chicos, dentro de estos géneros también hay que conocer pues los textos, ¿no? Que pertenecen de acuerdo a lo que son los géneros en sí. Vayamos a los textos y los textos pues existen textos literarios y textos no literarios. Estos textos literarios ya también son pues aquellas narraciones en las que el autor expresa emotividad de la realidad en la que vive. En los textos literarios, como he dicho, se van a clasificar también en narrativos líricos y dramáticos, que también son géneros, chicos. No se confundan, son casi lo mismo. Solo que acá ya estamos hablando de puro textos, aquellos textos que pues te van a servir para leer, ¿sí? Entonces, dentro de los textos narrativos encontramos leyendas, cuentos, fábulas, historietas, todo. Mitos, leyendas, historias. Dentro de los cuentos líricos encontramos poesías, poemas, odas y dentro de textos dramáticos encontramos obras de teatro. Pero ¿qué pasa si nosotros nos desligamos de los textos literarios y ahora nos pasamos a los que no son literarios? Como son aquellos que no se expresan emotividad. Acá no hay emociones. Simplemente entregan la información en un lenguaje denotativo. Así que en un lenguaje original, objetivo. En ellos tenemos el texto informativo que vendrían a ser las noticias, una biografía. En ahí no tienes que interpretar nada. Un texto instructivo, están las recetas, un manual. Por ejemplo, ahí tampoco vas a interpretar nada. Sigue siendo un lenguaje claro, preciso. Y los textos normativos, que son las reglas, reglamentos, la constitución, todo ello, tampoco. Tal como te lo dan, las tienes que ver. Entonces, chicos, de esa manera hemos terminado hablando sobre los textos literarios y los no literarios, al igual que también hemos hablado sobre la literatura. Bien, chicos, lo hacemos esto ¿con qué propósito? Con el propósito de que pronto ya vamos a comenzar a producir textos, así que ya vamos a poder clasificarlos. ¿Qué texto quieres hacer? Quiero hacer un cuento, profesor. Listo. ¿Qué tipo de texto es? Narrativo. ¿A qué género pertenece? Al género narrativo, profesor. ¿En qué vas a escribirlo? Lo voy a escribir en prosa, profesor. Muy bien, perfecto. ¿Tú qué vas a escribir? Yo quiero escribir y analizar una noticia, profesor. Muy bien, listo. ¿Qué tipo de texto es? Es un texto no literario. Muy bien. ¿En cómo lo vas a escribir? En prosa, profesor. Perfecto. A ver tú, Juanito, ¿qué vas a escribir? Yo voy a escribir una poesía a mi mamá que pronto ya va a ser el Día de la Madre. Listo. ¿Qué tipo de texto pertenece? Es lírico, profesor, y pertenece al género lírico también. Allá, lo vas a escribir en verso, profesor. Lo voy a escribir en verso. Entonces, ya vamos a estar preparando para poder producir textos. Bien, chicos, de esa manera terminamos nuestra clase de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Buenas tardes, buenas noches, donde estés viendo el video.